Esencia de la eternidad. Capítulo 4. Habilidades complementarias. Los Selbats, antes habitantes de las montañas heladas, viajaron al reino de Alkmaar para aprovechar los recursos entregados por Krenox y reorganizar las fuerzas de ambas facciones. Los hechiceros de Alkmaar no estaban muy felices por la decisión de su rey, pero no podían cuestionarle nada, pues todos sus habitantes le tenían respeto al ser un demonio poderoso. Krenox organizó una reunión con el objetivo de dar un mensaje a su pueblo y a los Selbats, diciendo: tras el viaje a la montaña, acorde una alianza con el rey de los Selbats, Derien. A partir de hoy serán parte de Alkmaar. Sé que tal vez a algunos no les guste mi decisión, pero deben saber que lucharemos juntos para erradicar a Gibraltar y a todos sus opositores que nos oprimieron durante décadas. Olvidemos los conflictos del pasado y unámonos para eliminar a nuestros enemigos. Todo Alkmaar y los Selbats levantan la voz para honrar la alianza de ambas facciones. Tras el ataque al reino de Archidona, los Selbats habían perdido una gran parte de su ejército. Necesitaban tiempo para recuperarse después de esa enorme pérdida, y Krenox toma la decisión de dejar de lado temporalmente el ataque a Gibraltar, centrándose principalmente en su reino. Medusa a este punto solo se limitaba a observar los movimientos de sus aliados y ser paciente. Un año después del asedio a Archidona, su reina Mariví junto a su pueblo inició una celebración tras avanzar considerablemente la reconstrucción de su reino. Gregorio y Eterios fueron invitados principales de la celebración nocturna y se les dio tributo por el enorme servicio que brindaron a Archidona. Durante este tiempo de unión y prosperidad, los tres reinos unidos mejoraron sus tecnologías en general, siendo el más destacado la tecnología militar. Las fuerzas militares de las tres facciones tenían ahora una armadura mejorada y desarrollaron nuevas habilidades de combate, producto de los entrenamientos conjuntos de los espartanos y archidones. Los herreros de los tres reinos fusionaron sus habilidades y conocimientos para crear tres armaduras y armas a los tres reyes, Gregorio, Eterios y Mariví. Las armaduras fueron hechas y entregadas a los reyes en una ceremonia organizada en Eritrea. La armadura de Gregorio tenía un casco de acero junto a una armadura ligera, pero sólida, y una espada larga con empuñadura dorada. Eterios recibió una armadura dorada al igual que su lanza, espada espartana y escudo, hecha con una aleación especial, digna de un rey espartano. Para la reina Mariví se le fue reparado el arma de doble cuchilla que había sido destruida en el ataque a su reino. También se le forjó un arco sólido y una armadura ligera. Los Reinos Unidos no fueron los únicos en conseguir prosperidad, pues Alkmaar junto a los Selbats lograron evolucionar sus tácticas de combate y estilos para forjar el metal. Los Selbats tenían una técnica única para moldear el metal, pues estos controlaban el fuego, pudiendo crear fácilmente objetos perfectamente simétricos y detallados con facilidad. Esta técnica, aunque no podían aplicarla los hechiceros de Alkmaar al no ser demonios puros, podían ser apoyados por los Selbats sirviendo como forjadores. Krenox junto a Medusa y Derien organizaron las fuerzas conjuntas para realizar un ataque a Gibraltar. Aunque los Selbats no eran muy numerosos, estaban dispuestos a apoyar a Krenox en su ataque. La estrategia principal era levantar un campamento en las cercanías de Gibraltar para organizar las fuerzas conjuntas y enviar a los acechadores a atacar el reino. Si los acechadores fracasaban en el intento, se retirarían al campamento para recuperar a sus caídos, resguardados por los Selbats y los hechiceros oscuros del campamento. Al recuperar a sus caídos, se enfrentarían una vez más a los defensores de Gibraltar, así hasta gastar por completo las fuerzas de Gibraltar. Cada pérdida de Gibraltar no podía ser recuperada, mientras los acechadores fácilmente podían volver para una próxima batalla. La estrategia fue bien planeada y las fuerzas conjuntas pusieron rumbo a Gibraltar. Mientras viajaban, un explorador de Gibraltar logra percatarse de la amenaza aproximándose a su reino. Inmediatamente se dirige a la ciudad para alertar sobre el ataque, pero un Elbat logra verlo a lo lejos y lo intercepta con una de sus flechas. El explorador fue derribado de su caballo y, aunque fue herido de gravedad, pudo transmitir su memoria al cristal neural. El Halberd que le disparó inmediatamente descendió y ejecutó al explorador. Los Selbats iban al frente para neutralizar a los exploradores o cualquier humano cercano. Mientras tanto, en Gibraltar, Natalie había revisado el artefacto central donde se guardaban las memorias de los exploradores caídos y pudo observar el ejército que iba de camino a Gibraltar. Inmediatamente informó a Diego sobre el ejército que se aproximaba al reino y reunió al Consejo de Maestros para dialogar sobre la situación. Los miembros del consejo ordenaron preparar las defensas del reino, pero Natalie mencionó que debido a la presencia de los acechadores en ese ejército era posible que Krenox no llegara a Gibraltar para acabar la batalla en un solo ataque.
pues fácilmente los podía reponer en batalla. La sospecha de planear gastar sus fuerzas poco a poco se hacía cada vez más probable. Los demás miembros discutieron mientras Diego ordenó a uno de los exploradores enviar mensajeros a los 3 Reinos Unidos. Diego era consciente de que sus fuerzas no eran suficientes para derrotar a los invasores. Necesitaba ayuda de los demás reinos. Los exploradores pusieron rumbo a los reinos mientras el ejército mixto de Alkmaar ya estaba en las cercanías de Gibraltar montando su campamento y preparando sus fuerzas. Kreenox antes del viaje tuvo una conversación con Medusa, donde ella le dijo: sé que el plan que seguirás funcionará, pero no seré partícipe de esta batalla. Kreenox le pregunta la razón, a lo que ella contesta: tus fuerzas son suficientes para cumplir el objetivo principal, saquear recursos. Mi presencia no te ofrecerá ningún beneficio adicional al no ser un ataque decisivo. Kreenox no estaba de acuerdo, pero aceptaba su decisión. No comprendía del todo la razón de por qué Medusa no era partícipe de ningún ataque hasta el momento, pues su única ayuda destacable fue la situación diplomática con los Elbats. Kreenox dudaba en si el miedo le impedía ser partícipe de las batallas, pero ella tenía rango de capitán en su ejército, así que era improbable que el miedo la dominara. Al ser una excelente guerrera, no quiso pensarlo mucho, así que se centró en el ataque a Gibraltar. Ordenó a sus obreros explotar un yacimiento minero cercano al campamento y sacarle todo el provecho posible. Mientras conservaban su posición, también construyeron barricadas para realizar una defensa sólida contra posibles atacantes. Kreenox salió de su carpa y ordenó a los acechadores realizar el primer ataque a Gibraltar. Tras un año de descanso, Kreenox logró recuperarse de las secuelas de una antigua batalla. Ahora su energía de control era más amplia, por lo que pudo aumentar la cantidad de acechadores que podía controlar, siendo ahora en total 400 de ellos, una cifra que Gibraltar desconocía, pues los ataques al territorio de los Avillam fueron de 300 acechadores y no se esperaban más de estas bestias. Los acechadores fueron separados en 4 grupos. 2 de estos atacaron el frente de Gibraltar mientras los demás atacaban los lados laterales del reino. Los guerreros de Gibraltar ya tenían conocimiento sobre el estilo de ataque de los acechadores y estaban muy bien preparados para enfrentarse a ellos, colocando templarias que crearían muros de energía impidiendo el paso de las bestias. Los hechiceros del reino no fueron los únicos en aprender de batallas anteriores. Kreenox también aprendió de la batalla anterior y ordenó a los acechadores apilarse uno sobre otro para poder sobrepasar el muro de las templarias. La estrategia funcionó. Los acechadores avanzaron y, a pesar de los esfuerzos de los hechiceros de detenerlos, no pudieron evitar recibir ataque de estos. Algunos de estos acechadores aprovecharon el caos y empezaron a saquear los recursos cercanos, pero las casas cercanas estaban abandonadas. Los habitantes cercanos habían sido evacuados antes del ataque para evitar bajas civiles y que los acechadores no saquearan sus recursos. Los habitantes y los recursos estaban ocultos en el reino. Esto encolerizó a Kreenox y ordenó a los acechadores atacar a los hechiceros hasta que no quede ninguno en pie. Los guerreros de Gibraltar lucharon con eficacia, pero debido a la fuerza numérica de los acechadores no pudieron impedir bajas. Kreenox consideró que era suficiente para el primer ataque y los acechadores se retiraron arrastrando a sus caídos. Algunos de estos hechiceros intentaron evitar que los acechadores se retiraran con sus muertos. Pero los Elbats intervinieron, disparando flechas a los hechiceros que intentaran impedir la retirada de los acechadores. Aunque los hechiceros trataron de derribar a los Elbats, les era imposible, pues los Elbats fácilmente esquivaban sus ataques. Los acechadores se retiraron con éxito escoltados por los Elbats y llegaron al campamento donde ya los esperaban los nigromantes, que se encargarían de restaurar su energía. Esto les iba a tomar unas horas, mientras los guerreros de Gibraltar se preparaban para una larga y dura batalla. Tras horas de viaje, uno de los exploradores llegó al reino más cercano, Archidona, y le entregó el mensaje a la reina Mariví, quien, sorprendida, ordenó a sus hombres alistarse para viajar a Gibraltar. El reino de Esparta y Eritrea también fueron comunicados de la situación y aceptaron ayudar a Gibraltar. Gregorio estaba preocupado, ya que no se esperaba que tanto Alkmaar y los Elbats se unieran para luchar juntos, a pesar de que anteriormente habían tenido conflictos. Sin duda eran una amenaza bastante seria. Los 3 reyes acordaron reunir sus mejores soldados y viajar al día siguiente. Gibraltar ya había sufrido 3 ataques con periodos de tiempo cortos durante un día. Sus bajas eran considerables y los acechadores ganaban cada vez más terreno. El campo, antes limpio de pasto verde, se manchó con sangre y cada ataque debilitaba cada vez más las defensas de Gibraltar. Después de sobrevivir el tercer ataque, Diego dio la orden de retroceder y cederle parte del terreno al enemigo.
Los Elbats avanzaron y aprovecharon el terreno conquistado mientras las fuerzas de Gibraltar se preparaban para un próximo ataque. Algunos centinelas del reino pudieron ver a lo lejos los soldados de los tres reinos unidos avanzando para reforzar las defensas de Gibraltar. Inmediatamente se dio la orden de dejarlos pasar y Diego en persona les dio la bienvenida a Gregorio, Eterios y Mariví. Gregorio dijo: lamento la demora, nuestras fuerzas están listas para dar soporte a sus defensas, les ayudaremos hasta expulsar al enemigo de su territorio. Diego les dio las gracias y su gente también les agradeció mientras avanzaban al frente de defensa. Gregorio junto con los demás se reunieron en el consejo para informarse sobre la situación. Las bajas del reino eran considerables y no iban a resistir mucho si no se destruía el campamento enemigo. Sin embargo, no podían atacar directamente el campamento, pues estaba siendo protegido por nigromantes y Elbats. Tratar de expulsarlos con unidades terrestres sería muy duro. Eterios tenía más de 70 de los mejores espartanos de su ejército, dispuestos a servir como escudo para las fuerzas de la retaguardia. Mariví había traído una fuerza mixta de 50 exploradores y centinelas dispuestos a luchar a distancia o cuerpo a cuerpo. Gregorio trajo 100 espadachines para servir como defensa o ataque. El Consejo de Maestros discutió sobre defender el próximo ataque y luego atacar el campamento enemigo. Diego pidió que se escuchara la opinión de los reyes. Eterios y Mariví le cedieron la palabra a Gregorio, quien ya tenía planeado una estrategia sólida. Gregorio dijo: las fuerzas de Alkmaar continuarán atacando hasta matarnos a todos. Si queremos expulsar a los invasores debemos atacar su campamento, pero primero sobreviviremos al siguiente ataque de los acechadores. Los espartanos avanzarán al frente para cubrir a las unidades de la retaguardia. Las adeptas junto a los hechiceros irán detrás para servir como soporte a los espartanos. Las fuerzas mixtas de Mariví eliminarán a cualquier elbato acechador que se acerque a la formación. Si sobrevivimos al ataque podremos avanzar hasta el campamento para expulsar al enemigo. Debemos estar unidos en todo momento para que nuestras habilidades se complementen entre sí. El consejo estuvo de acuerdo con el plan de Gregorio y votaron a favor de seguir su estrategia. La reunión fue concluida y las fuerzas se prepararon para la siguiente embestida de los acechadores. Mientras tanto, Derien compartió palabras con Crenox diciendo: tu plan ha funcionado. Has conseguido recolectar los recursos que necesitabas y las defensas de Gibraltar no les falta mucho para caer. Deberíamos llevar todo en este último ataque para acabar con el enemigo. Crenox lo observa y responde: paciencia, rey Derien, sé que mis acechadores han conseguido suficiente terreno, pero no debemos caer en la tentación de enviar todo lo que tenemos. No es necesario arriesgar todo cuando estás ganando cómodamente. Subestimar a Gibraltar es el peor error que puede cometer un invasor. Derien estaba dispuesto a dejarse llevar por la situación y enviar todo el ejército para conquistar Gibraltar, pero Crenox, por más que deseara ver a su enemigo aniquilado, debía ser paciente y esperar. Los acechadores se recuperaron del tercer ataque y avanzaron hacia el centro del reino con una formación distinta a las anteriores. Los 400 acechadores avanzaron juntos en el frente para abrumar a los enemigos con más eficacia. Los Elbats mantuvieron su posición sobre las casas mientras los acechadores eliminaban más enemigos. Crenox tenía una amplia visión cuando enviaba a los acechadores a una batalla, pues veía todo lo que ellos veían. De esta forma podía coordinar exactamente el momento de los despliegues y la retirada. En los ojos de los acechadores pudo ver al frente un muro de escudos espartanos que avanzaban lentamente para luego detenerse y esperar la embestida de los acechadores. Mientras los acechadores avanzaban, recibieron una lluvia de flechas matando a varios de ellos en el camino. De esta forma Crenox pudo enterarse que Gibraltar recibió ayuda de los demás reinos. Sus bestias ya estaban cerca del enemigo, así que no había marcha atrás. Los acechadores embistieron a los espartanos, que los retuvieron a pesar de la enorme masa de bestias. Inmediatamente los hechiceros y adeptas atacaron a los acechadores. Crenox les ordenó a sus bestias que treparan sobre los espartanos para abrumar al enemigo, pero los espartanos les impedían el paso con sus lanzas. Poco a poco los acechadores eran aniquilados sin poder hacer nada. Crenox ordenó la retirada de los acechadores y los Elbats avanzaron para asegurar su retirada. Los espartanos, al ver la retirada de las bestias, continúan su avance para evitar que los acechadores se lleven a todos sus caídos. Los Elbats llegaron para proteger a los acechadores en su retirada y fueron recibidos por una lluvia de flechas. Algunos de ellos fueron derribados y se ocultaron en la parte superior de las casas para evitar disparos directos. Los acechadores pudieron retirarse de la zona, pero dejaron a varios atrás. Los Elbats, al ver que se retiraron los que pudieron, alzaron sus alas y regresaron al campamento para esperar el siguiente ataque.
Al ver que las fuerzas enemigas se retiraron, Gregorio ordenó el avance de todas las fuerzas para neutralizar el campamento enemigo. De los 400 acechadores solo pudieron volver más de la mitad de estos, y de inmediato los nigromantes comenzaron la recuperación de los acechadores caídos mientras los Elbats se agrupaban para defender el campamento. Gregorio, Eterios y Mariví comandaron sus fuerzas en campo abierto mientras continuaban avanzando hacia el campamento enemigo. Crenox ordenó la retirada de sus obreros con los recursos a Alkmaar y acelerar la reanimación de los acechadores para defender el campamento. Eterios comandó a sus espartanos para avanzar rápido y colocarse en modo defensivo. Crenox, al ver que los enemigos estaban muy cerca, ordena a los acechadores enfrentarse a los enemigos y a los Elbats que protejan el campamento mientras los obreros se retiran con los recursos. Eterios y sus espartanos esperan la embestida mientras los guerreros de Mariví disparaban flechas. Gregorio desde la retaguardia dio la orden a sus hombres de avanzar y las unidades del frente abrieron paso a sus guerreros. Los espartanos de la segunda y tercera fila se dieron la vuelta y acomodaron sus escudos para que los espadachines puedan subir y saltar cargando sobre los acechadores que estaban muy cerca. Varios de los acechadores en la primera fila fueron eliminados por los espadachines que continuaban luchando contra los acechadores que llegaban. Sus ataques eran coordinados, por lo que los acechadores no tenían posibilidades de acertar un ataque. Viéndose superados, avanzan ignorando a los espadachines. Los espartanos, al ver esto, se forman y avanzan con sus lanzas para empalar a todos los enemigos del frente. Los Elbats y los nigromantes, aunque dieron apoyo a los acechadores, no podían hacer mucho debido a la lluvia de flechas que constantemente los obligaba a retroceder y protegerse. Las fuerzas combinadas de Gibraltar eliminaron a todos los acechadores y obligaron al resto de las unidades a retroceder. Crenox aceptó su derrota y creó junto con Derien una pared de fuego para así ganar un poco de tiempo a la retirada de todas sus fuerzas. Había cumplido su objetivo principal. Derien estuvo de acuerdo en retirarse y Crenox abrió un portal directo a Alkmaar. Antes de entrar al portal, Derien escucha la voz de una mujer diciéndole: Derien, cobarde. Algún día tu cabeza rodará por el suelo y seré yo la responsable de tu ejecución. Derien solo observa extrañado a la mujer y procede a entrar al portal. Mariví, encolerizada, arroja con todas sus fuerzas su arma de doble cuchilla directo a Derien, pero Crenox se cruza en su trayectoria y lo detiene con su mano. Al atrapar el arma, observa brevemente a Mariví para luego regresarle el arma. Mariví logra esquivarlo y Crenox entra al portal sin más distracciones. Los enemigos fueron expulsados y Gibraltar pudo recuperar su territorio, pero no hubo celebraciones. Sus bajas pesaban demasiado, sus casas estaban dañadas y se les robó muchos recursos en la batalla. Mariví ofreció ayudar a Gibraltar para levantar a sus caídos. Se sentía en deuda después de que las templarias le ayudaran tras el ataque a su reino. Gregorio y Eterios también ofrecieron su ayuda. Los hechiceros estaban agradecidos, al igual que Diego. Crenox volvió junto con Derien a Alkmaar. Derien dijo: nuestras bajas fueron mínimas, así que no podría llamar a esto una derrota después de conseguir los recursos que necesitábamos. Crenox respondió: espero contar contigo para un próximo ataque. Derien afirma con la cabeza y vuelve con su gente para informar el resultado de la incursión. Unos pocos acechadores aún iban de camino al reino y los Elbats tuvieron que quedarse para recoger los cuerpos de los acechadores que aún estaban en el campamento y llevarlos a Alkmaar. Crenox volvió a su espacio de trabajo donde se encontró a Medusa, que estaba construyendo un arma. Él solo entró y no dijo ni una palabra. Tras un silencio, Medusa dijo: confiaba que el plan funcionaría. Y funcionó. Lo que pasó después no importa. Crenox respondió: aún no dije nada sobre el resultado de la incursión. Medusa con tono sarcástico le dijo: no hace falta que tú me digas el resultado. Sabía que Gibraltar no sería un reino fácil de conquistar, sobre todo siendo un reino pasivo que tiene una excelente relación con los demás reinos humanos. El pedir ayuda no es una sorpresa para mí. Dime, ¿te abrumaron, no es así? Crenox dijo: parte de los acechadores están en Gibraltar aún. Necesito encargarme después de recuperar sus cuerpos, pero el objetivo principal se logró. Tengo recursos suficientes para otro trato. Medusa con su sonrisa de siempre dice: ¿qué estamos esperando? Crenox la observa portando su hacha y camina junto a ella a la salida para organizar un nuevo ritual de invocación. Mientras tanto, en Gibraltar ya había caído el atardecer y los soldados estaban cerca de finalizar el levantamiento de los cuerpos. Los civiles del reino pudieron regresar a sus casas y reparar el desastre provocado por los invasores. Las templarias y las adeptas crearon un altar para todos sus caídos y darles una digna despedida a aquellos guerreros que entregaron su vida por su reino. Natalie se encargó de guardar sus memorias en el cristal central.
Gregorio fue parte de la reunión para despedir a los caídos. Diego se le acercó y le agradeció por ayudar a su gente. Gregorio respondió, no tiene que agradecerme. Su reino siempre ha servido a los demás sin pedir nada a cambio. Les debemos mucho por siempre ser un territorio aliado. Sin ustedes estoy seguro de que mi reino ya no existiría. Diego dijo, eres un rey sabio, Gregorio. Admiro mucho tu iniciativa y liderazgo, has ayudado a Esparta y Archidona para unirse y luchar juntos, algo que Gibraltar nunca pudo lograr. Sé que tenías planeado visitarme anteriormente para pedir una alianza con sus reinos unidos, pero no hacía falta pedirlo, Gibraltar siempre ha sido y será parte de ustedes. Gregorio responde, gracias. Espero que nuestras culturas puedan compartir mucho a partir de ahora y lograr una paz duradera. Diego le interrumpe diciendo, la paz no es un logro. Durante décadas mi reino ha tratado de lograr la paz en todos los reinos, la paz siempre es temporal, porque no es un logro, es una responsabilidad que Gibraltar siempre ha cargado durante mucho tiempo. Ahora juntos cargaremos la responsabilidad de mantener la paz en todos los reinos. Gregorio admira las sabias palabras de Diego y ambos se dan la mano. Los cuerpos inertes de los acechadores fueron apilados dentro del templo para evitar que sean recogidos por Alkmaar y reanimados. Natalie se dio la tarea a estudiar estas criaturas para encontrar debilidades o algún tipo de domesticación. Su composición física era similar a la de un lobo salvaje, pero no contaba con órganos digestivos ni reproductores. Si devoraban algún tipo de alimento, este se alojaría en su estómago. Al llenarse, este simplemente lo expulsaría por el exceso de alimento. De esta forma podían almacenar el oro que hurtaban a los reinos que atacaron. Natalie estaba fascinada con estas criaturas que no dependían del alimento o el sueño para seguir con vida. Lo único que necesitaban para estar vivos era la energía oscura que portaban los hechiceros de Alkmaar, armas perfectas para el caos. Lamentablemente Natalie no podía encontrar algún método de domesticación para estas bestias, pues su vitalidad principal era la energía oscura. Cada vez que intentaba introducir energía pura solamente rebotaba de sus cuerpos al ser fuerzas incompatibles. A pesar de todo, ella tenía la esperanza de conseguir algunos resultados favorables para su investigación. Tras lo acontecido en Gibraltar, los reyes junto a sus soldados volvieron a sus reinos prometiendo enviar algunos recursos para sus habitantes. Al día siguiente Gregorio organiza el envío de recursos al reino de Gibraltar para de esta forma ayudar a los habitantes afectados tras la invasión. Mientras compartía palabras con los encargados del envío, fue interrumpido por su capitán que dijo, «Señor, un mensaje de Sining ha llegado al reino, desea hablar con usted». Gregorio se sorprende al escuchar sobre el mensajero y va inmediatamente a recibirlo. El mensajero fue aceptado por Gregorio y le dijo, «El rey de Sining desea realizar una visita al reino de Eritrea, espera su aceptación, rey Gregorio». Gregorio acepta su visita y el mensajero regresa a Sining para comunicar el permiso. Al día siguiente Gregorio es comunicado por sus soldados sobre la visita del rey de Sining. Mientras entraban los caballos al reino, Gregorio logra observar un rostro conocido entre los visitantes. Este era Libang, el nuevo rey de Sining. Si te gusta mi contenido, puedes apoyarme regalándome un like, suscribiéndote y activando las notificaciones. En el próximo episodio, Revolución, primera parte,